Muy bien, seguimos con nuestro tema que es Señor, enséñanos a orar. Y hoy día vamos a comenzar. Estamos viendo la oración del Señor en Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan desde qué versículo a qué versículo está? Desde el 9 al 13. Sí. Y por ahí andaba cerca. Y hoy día vamos a ver el versículo 12, que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como en todas las cosas, hermanos, nosotros venimos de un contexto. Nosotros nos nacimos de un repollo, ¿no? Venimos de una familia, tenemos un padre, una madre, tenemos familia, y nos hemos criado en una sociedad que tiene también sus conceptos, que tiene sus tradiciones, tiene sus ideas, y muchas de estas nosotros las hemos asumido desde niños, no nos damos cuenta, y asumimos esta manera de ver la vida. Adquirimos, por decirlo así, una cosmovisión, primero de nuestros padres, que es con quien más pasamos tiempo cuando niños, y luego de nuestro entorno sociocultural. Entonces, dentro de estas cosas, asumimos muchas ideas. Cuando llegamos al Evangelio, que generalmente no es nuestra niñez, ¿no? Lamentablemente, muchos de nosotros llegamos al Evangelio ya siendo un poco o ya bien adultos. Entonces, están estas ideas con nosotros. No es que llegamos al Evangelio y sufrimos por decirlo así, un lavado de cerebro y todas las ideas que teníamos se fueron y entra todo solamente lo que es del Señor, lo que es de la Biblia, lo que es del Evangelio. No es así, ¿verdad? Ojalá fuera así. No es así. Entonces, comenzamos a adquirir nuevas ideas, nuevos conceptos. Y esos conceptos a menudo chocan con lo que ya tenemos. A veces no nos damos cuenta, pero decimos, esto es lo mismo. Y no nos damos cuenta y nos quedamos con lo que traemos de nuestro hogar y no nos damos cuenta de que eso es contrario. Pareciera así, a simple vista, pareciera que es lo mismo que nos habla el Señor en su palabra. Pero por una falta de examen, por una pereza de no querer examinar esa idea que teníamos y contrastarla con el principio bíblico, nos quedamos con esa idea que teníamos. Y nos quedamos tranquilos porque decimos, no, bueno, es lo mismo. Eso nos pasa respecto del perdón. Muchas de las ideas que tenemos respecto del perdón no vienen de las Escrituras. Las ideas que tenemos del perdón nos vienen de nuestro entorno, lo que nos han enseñado nuestros padres. ¿Sí? ¿Y qué es lo que escuchamos? Claro, hoy día nosotros decimos, ¡oh, qué equivocado! Pero hubo unos momentos que a lo mejor hasta sostuvimos lo mismo. No, perdón se le pide a Dios. ¿Mm? O sea, miren el orgullo que hay detrás de eso. ¿Ah? Perdóname. No. Perdón se le pide a Dios. O sea, yo no puedo perdonarte. Dios te tiene que perdonar. Yo no. Miren el orgullo que hay. ¿No? Yo no soy quien para perdonarte. Ese parece como más piadoso, ¿no? Qué humilde, no soy quien. Hay orgullo ahí. Pero en el fondo, lo que hay
es un desconocimiento de lo que enseña la palabra del Señor respecto del perdón. Por consiguiente, lo que nosotros nos vamos a interesar primero es cuál es la enseñanza bíblica del perdón. La enseñanza bíblica del perdón. Respecto de todas las cosas en nuestras vidas, las relaciones íntimas, las relaciones al interior de un hogar, la relación con mi empleador, todo eso hay una enseñanza bíblica para eso. Y yo debo contrastar lo que dice la palabra de Dios con lo que yo he asumido como verdadero. Por algo, el apóstol le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto tiene unas implicaciones que abarca toda la vida. Porque a lo mejor yo digo, yo soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Soy salvo por la gracia de Dios. Pero vivo de acuerdo a mis principios. Vivo de acuerdo a mis conceptos, no de acuerdo al Evangelio. Y eso es un error. Y de ahí viene la frustración, viene el desengaño, ahí viene la amargura. ¿Por qué? Porque es como que tuviéramos en la bocina de un barco. Tenemos una ideas que son prácticamente esquizofrénicas. O sea, una cosa completamente distinta sostenemos y por este otro lado sostenemos algo completamente distinto. Y eso nos pasa con respecto del perdón. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir primero a la enseñanza bíblica del perdón. El perdón, como Dios nos lo manda, tiene su base y su fundamento en la naturaleza y en el carácter de Dios. El perdón tiene su base en la naturaleza y en el carácter de Dios. El perdón no se enfoca en el ser humano. No se enfoca en el ser humano, no se enfoca en sus sentimientos. No se enfoca en su voluntad. Es que decimos, bueno, yo no siento perdonarlo. ¿Y qué? Es que yo no siento perdonarlo. Cuando yo sienta perdonarlo, yo lo voy a perdonar, pastor, pero yo no siento perdonarlo. El que a solas ríe de sus maldades se acuerda, decía mi abuela. Yo no siento. Lo disfrazamos también de otra manera. Sí, yo lo perdono, pero eso realmente, bueno, estuvo muy malo y esto otro también, y acá, pero yo lo perdono, pero esto no. Entonces, bueno, ¿estás perdonando o no? Y eso no pasa. Tienes que perdonar. No puedo. No puedo. ¿Por qué no puede? Porque no tengo la voluntad para hacerlo. No me puedo mover de esto. Entonces ya ahí se presenta como una víctima. O sea, él quiere, pero no puede. Ay, pobre. No depende de los sentimientos, no depende de la voluntad. El perdón no tiene su origen
en el hombre. El perdón está basado en la naturaleza y en el carácter de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. ¿Han escuchado alguna vez eso? Perdónate a ti mismo. ¿Han escuchado eso? Perdónate. Suena así como, oh, sí. ¿Ah? Claro, es como, por eso entonces, es que yo no me he perdonado a mí mismo. Sí, tienes que perdonarte a ti mismo. O sea, uno, hablemos coloquialmente, se condorió feo. Pero uno tiene que perdonarse. Porque Dios nos diseñó de una manera para que al actuar mal, inmediatamente viniera la culpa. La conciencia te dice, fuiste horrible, actuaste mal. Eso te dice tu conciencia, nadie más te lo dice. Y tú de labios puedes decir, no, sí, está bien. Pero tú sabes, te acusa. Entonces, como no quieres reconocer que te equivocaste, continúas en lo mismo. Y vas con eso por la vida. Y llega un momento en el cual pasó el tiempo y tú lo vuelves a recordar. Entonces viene alguien con esta palabra así como iluminadora. Perdónate a ti mismo. Ay, verdad, me tengo que perdonar. Eso es una herejía. Eso es una vil herejía. Porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Yo no puedo perdonar pecados. Por eso hay algo de razón en aquella persona que argumenta, yo no te puedo perdonar, que Dios te perdone. Ahí detrás hay otra cosa. Pero en la palabra en sí, en el concepto, hay una cierta verdad. Porque el único que puede perdonar es Dios. El único que puede perdonar pecado es Dios. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hay un paralítico. Se lo traen a Jesús. Paralítico. Está con su lecho ahí. Paralítico, no puede hacer nada. Es paralítico. Y el Señor lo ve y le dijo, hijo, ten fe. Tus pecados te son perdonados. Los que estaban, blasfemia. Dios nada más puede perdonar pecados. Entonces Jesús le dice, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Ya eso es otra cosa. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, como el que se opone a Dios, no hay cosa que le venga bien, después lo detuvieron porque, ¿qué te crees tú que andas con el lecho, que es día de reposo, etcétera, etcétera? ¿Ya? Pero el punto es ese. Según ellos, estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Sí. No, eso es lo que usted lo quiero contar, que a la final ellos sí sabían que solamente Dios era el que podía perdonar pecados. El punto era que ellos no consideran al Señor. No consideran a él, no lo consideraban como Dios, pero al ver eso, oye, y no era un actor, era un paralítico, la gente lo conocía.
Además, si no me equivoco, es el mismo que sacan unas chapas del techo y lo dejan ahí y lo bajan con unas cuerdas. Es una media parafernalia que hicieron para llevarle al Señor, porque el Señor estaba rodeado de gente. Entonces era alguien que conocían. Sí, era paralítico. Pero resulta que este paralítico ahora anda. Si alguno de ustedes estuvo alguna vez enyesado, 30 días, 20 días, no sé quién, alguien. Nadie estuvo enyesado, ¿sí? Cuando te sacaron el yeso, ¿qué pasó? ¿Dolía caminar? ¿Dolía caminar después de cuando te sacaron el yeso? Dolor No se acuerda. No se acuerda. De tanto estar rígido, cuando se mueve nuevamente el miembro que está rigidizado, cuando tiene movimientos duele. Duele. Bueno, este paralítico ni ahí con el dolor, no tuvo dolor, otro milagro, y anduvo con su lecho. Pero en fin, el punto no es el milagro en sí, sino aquí lo que estamos recalcando es que Dios puede perdonar pecados, Jesús puede perdonar pecados porque Él es Dios. Dios se revela como un Dios perdonador. Mirémoslo ahí en Éxodo 34. Éxodo 34, los versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mucho se podría hablar sobre esto. Hubo un predicador americano de antes de la Revolución Americana que dejó inconclusa una serie de sermones, eran muchos sermones, solo sobre estos dos versículos. Mucho para decir aquí. Pero nos vamos a enfocar solamente en esto. ¿Quién es el que habla aquí? Vean su Biblia. ¿Quién habla? Ahí no habla Moisés. Ahí habla Jehová, habla Dios. Y Dios dice de sí mismo que Él es fuerte, misericordioso, piadoso. Él dice de sí mismo que es tardo para la ira y que es grande en misericordia y en verdad. Él dice de sí mismo que Él guarda misericordia a millares. Él dice de sí mismo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres maneras distintas de mencionar lo que es una transgresión. Y Él dice de sí mismo que Él perdona. Pero no nos equivoquemos aquí, porque seguidamente, ¿qué dice? Y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, esta idea también que nos viene, bueno, errar es humano, perdonar es divino. ¿Ah? Es trabajo de Dios perdonar. Entonces, pequé, bueno, pero el Señor me perdona. ¿Ah? Pequé, bueno, sí, el Señor sabe. ¿Mm? No es de lo que está hablando este texto. Y es Él el que está diciendo, no es una interpretación de lo que Él dijo, es Él el que está hablando. Y Él está diciendo
que Él perdona, pero que no va a tener por inocente al culpable. Entonces, aquí hay algo que se debe compatibilizar. Porque si Él dice que Él perdona, no significa que yo voy a pecar y me quedo calladito nomás. Porque total, Dios perdona. No. Yo tengo que reconocer mi culpa. Yo tengo que reconocer mi pecado. Yo tengo que arrepentirme. Y Dios dice, me garantiza. ¿Qué me garantiza? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija? Es distinto. No es peca y peca, si total, Dios te perdona. No, cuidado. ¿De dónde nos viene ese concepto? No viene de las Escrituras. No viene de las Escrituras. Miren los versículos 8 al 10. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, ahora habla Moisés, ¿sí? Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. No podemos identificar con estas palabras de Moisés, ¿verdad? Y mire lo que dice ahora Moisés. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Qué es lo que había pasado? Si nosotros retrocedemos al capítulo anterior, nos vamos a dar cuenta que ellos habían adorado un becerro y para disfrazar su idolatría, dijeron, esta es una fiesta para Jehová. ¿Ah? Y Moisés y Aarón, para desentenderse, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, yo eché el oro ahí y salió esto. No solamente intentamos engañar a otro, sino que hacemos intentos burdos de engañar a Dios. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos chiquitos, la edad del Benja, seguramente va a detectar en él estas actitudes de querer engañarte. Todos los hemos hecho, pero como éramos tan chicos no nos dábamos cuenta. Pero con nuestros hijos sí nos damos cuenta. Y decimos, mira, este cabro chico me quiere hacer eso. Es imposible. De repente lo logran porque uno anda volando bajo, pero ellos maquinan, manipulan, idean desde antes de empezar a andar. Eso que vemos en nuestros hijos, así somos nosotros con Dios. Creemos que lo vamos a engañar y nos decimos cosas pensando de que Él no ve, Él no sabe, Él no se da cuenta. Moisés reconoce, somos pueblo de dura cerviz, perdona nuestro pecado, ya eso es una cosa, pero va más allá en su petición, porque Él dice, y tómanos por tu heredad. Eso es tremendo, porque está admitiendo que es un pueblo de dura cerviz. Está admitiendo que pecaron y se equivocaron groseramente. Le dice, mira, perdónanos, pero tómanos por tu heredad. ¿Entiende lo que tengo aquí? Es como la situación del profeta Oseas con su esposa Gomer, pero al revés.
No es el profeta el que va a buscarla al mercado de esclavos donde ella se había vendido a consecuencia de vivir una vida de prostitución, después de que el profeta la había sacado de eso. Sino que es como que ella, estando en la miseria, abandonada porque ya era vieja, ya ni para la prostitución servía, ella ahora pedirle a Osea, tómame de nuevo por tu esposa. Eso no está. Pero eso es lo que Moisés está haciendo. Somos horribles. Somos despreciables. Somos ingratos. Pero tómanos como tu heredad. ¿Por qué él puede orar así? Por lo que Dios mismo ha dicho en los versículos anteriores. Sí, nuestro Dios es maravilloso. Porque si no fuera por esos atributos, ninguno de nosotros estaría hoy día en pie. Si no fuera porque Él es misericordioso. Porque ninguno de nosotros puede estar en pie hoy día basado en que, bueno, yo me porto bien. O sea, están los ángeles y después estoy yo. Y yo no soy como los ángeles porque no vuelo, pero estoy ahí. Sabemos que no es así. Pero sin embargo, Él nos ha tomado como pueblo suyo. Como pueblo suyo. ¿Por qué? Porque Él tiene estos atributos. Él perdona. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. El Salmo 79, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Hemos hablado en otras oportunidades que cuando la Escritura habla acerca de tu nombre, el nombre, eso significa hablar de la persona. Por amor de tu nombre, es por amor de tu persona, de quien tú eres. Y en Éxodo 34, versículos 6 y 7, nosotros tenemos una revelación del mismo Dios diciendo quién es Él. ¿Se fijan? Eso es lo que el salmista ora. Haciendo referencia a que tú eres misericordioso. Tú perdonas. Por eso, perdónanos. Las oraciones no son palabras dichas en el vacío, tienen un contexto. Y el perdón claramente tiene su base en quién es Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren eso. Amplio en perdonar. No es estrecho, no es mezquino. Eso es lo que no quiere decir.
vamos a otra idea de afuera. Yo no sé si Dios me va a perdonar. Es que, y hay algunos que están bajo convicción de pecado, que llegan a decir, es que yo he hecho cosas muy malas. Sí, te creo. Pero ese eres tú, pero el Dios nuestro es amplio en perdonar, es generoso en perdonar. Estamos aprendiendo sobre el perdón y estamos aprendiendo en cómo Dios lo hace. ¿Sí? Muy bien. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, le está hablando a gentiles, ¿sí? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Como creyentes, no podemos permitir las acusaciones de Satanás acerca de nuestra vida pasada. Porque Dios nos perdonó todos los pecados. Claro, si hay algún hecho que es un delito, de eso debe arreglarlo con la justicia en la tierra. Pero en cuanto a Dios, si hay arrepentimiento, todos los pecados están perdonados. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos visto? Que Dios es el único que puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Sí? Muy bien. En segundo lugar, veremos que Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Está Jesús en la cruz del Calvario. Y él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En realidad, parte del pecado es la ignorancia. La ignorancia. Y uno dice, bueno, pero si sabe lo que hace, sí, sabe lo que hace. No es ignorancia por eso. Es ignorancia porque piensa que haciéndolo así va a lograr algo bueno. Ahí está la ignorancia. Pero también muchas veces hay ignorancia al cometer el pecado y no pensar, como lo dice David en el Salmo 51, que todo pecado es contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Efesios 4:32. Este texto me trae el recuerdo. Trabajaba en ese tiempo vendiendo televisión por cable y cuando yo estaba entregando mis contratos que había hecho el fin de semana, le voy a entregar y la que recibía estaba así, mal, alterada.
Entonces, ni me acuerdo cómo se llama, pero yo tenía buena relación con todo el mundo. Y le digo, pero, ¿qué le pasa? Ay, no me pregunte. Y ya le pregunté, le dije. No, es que fulana acá, ya, la odio. Bueno, ella me había dicho, yo sabía que iba a la iglesia. Entonces yo sin decirle ninguna cosa le dije, mira, te voy a cantar algo. Y se queda así, está enojada. Te voy a cantar algo. Tal vez tú no lo vas a entender porque es en hebreo. Te voy a cantar una pieza en hebreo, pero es Efesios 4:32. Y me pongo a cantar. Había una fila de vendedores para entregar sus contratos y yo estaba ahí. Y me pongo a cantar. Ella abrió, no sé si era un Nuevo Testamento, una Biblia que tenía, y cuando lo ve, cambió su rostro. Y yo le empiezo a cantar y le digo, mira, mientras yo voy cantando, tú andas recorriendo el versículo. Lloro. Porque aquí se nos muestra que Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo vamos a retener el perdón? Hermanos, Dios nos perdona a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Cómo dice Efesios 4:32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero, benignos. Unos con otros. Benigno. O sea, eso habla de mí, ¿cierto? Yo tengo que ser benigno contigo. Tengo que ser bueno. Segundo, misericordioso. Yo metí la pata. Pero tú piensas, capaz que tuvo un mal día. No me quiso decir lo que me dijo. Entonces, misericordioso. No me estás atribuyendo maldad, pese a que yo te hablé, digamos, un poquitito fuera de tono. ¿Sí? Misericordioso. ¿Qué más dice? Misericordiosos, perdonando unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Entonces, no solamente tienes misericordia en juzgar la acción mía, sino que además me perdonas. Es decir, no tomas en cuenta en mi relación contigo esa falta. ¿Cómo me tienes que perdonar? Como Dios nos perdonó. Y dice, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo. En tercer lugar, Dios perdona por gracia. Por gracia. ¿Recuerdan Éxodo 34, versículos 5 y 6? Uno de los atributos que aparece antes de que Él que perdona la maldad, la iniquidad, antes de eso aparece la misericordia. Él es misericordioso. La misericordia no es algo que se debe. Dios no me debe a mí misericordia. Él otorga su misericordia a quien quiere. En cuanto yo demando misericordia, ya deja de ser misericordia. Es un acto de gracia. Él lo da porque Él quiere darlo. Él no está obligado a darlo. Entonces, cuando nosotros decimos que Él nos perdona
por gracia, no asumamos que Él nos perdona porque nosotros nos arrepentimos. Sí, es su palabra, Él lo enseña, pero Él, a pesar del arrepentimiento, puede denegar. Lo podría hacer, pero Él ha escogido de pura gracia perdonarnos. Sí, quiero perdonarte. Él nos perdona no porque nosotros cumplamos con requisitos. Él nos perdona porque Él es misericordioso y Él extiende su gracia. Porque si no estaríamos diciendo de que cumplimos con ciertos requisitos. Claro, Dios me perdonó. No podía menos que perdonarme si yo me arrepentí. Ahí hay algo mal en ese pensamiento. Él nos perdona por gracia. Por gracia. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Ya sabemos de quién estamos hablando aquí, ¿verdad? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Isaías 55 nos dijo que Él es amplio en perdonar. Y aquí nos dice que Él es rico en gracia. Y de acuerdo a esa riqueza, Él nos extiende su perdón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. También el perdón de Dios es absoluto. Absoluto. ¿Qué queremos decir con eso? Juan 19:30 nos recuerda la última palabra de Jesús en el madero de la cruz. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En realidad es la sexta palabra, porque la séptima es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La sexta es, consumado es. Esta es una sola palabra, que significa, ha sido terminado. Hay algunas interpretaciones respecto a lo que significa esto, pero no son pocas las razones por las cuales el Señor dice así. Con esto de ha sido terminado, podemos decir que se han acabado los tormentos. Ahí termina su pasión en la muerte. Terminan los tormentos de esta unión, digamos, de maldad para apabullar y para acabar con el Hijo de Dios, las huestes de maldad, que se unen no solamente las autoridades civiles, sino también las autoridades religiosas, el pueblo, pero más que eso, las huestes satánicas, para acabar con el Hijo de Dios. Eso se terminó. Eso es lo que dice aquí. Ha terminado. Ha terminado quiere también decir de que se ha llevado a cabo el designio de Dios, porque estaba escrito que iba a padecer. Ha terminado también, quiere decir que se han cumplido todos los tipos y profecías que hablaban del Mesías sufriente, todas estas profecías en el Antiguo Testamento. También se han acabado todas las normas de la ley ceremonial, porque todo se cumplió una vez más en Cristo.
han acabado, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, se ha terminado de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. Recuerden, cuando Juan ve a Jesús venir a él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, eso se cumplió allí en el Calvario, cuando él dice, consumado es. Si ahí se paga la deuda de pecados de la humanidad, en la cruz, nosotros estamos aquí. No habíamos nacido. Sin embargo, aquí todos nuestros pecados a la cruz. Los pecados pasados, presentes y ¿seguro? ¿Están seguros? ¿Seguro? Yo ni había nacido. Y Dios puso sobre Cristo mis pecados pasados. ¿Por qué pasado? Pasado porque en un momento de mi historia Dios vino a mi encuentro. Pero cuando Dios vino a mi encuentro yo ya había pecado suficiente para irme derechito, ustedes saben dónde. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Pecados que yo ni siquiera he cometido todavía. Pero eso ya están incluidos en la cruz del Calvario. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso, queridos hermanos? ¿Por qué entonces nosotros debemos confesar nuestros pecados si están perdonados? ¿Qué es lo que pasa cuando pecamos? Ustedes tienen experiencia en pecar, ustedes. Recuerden cuando ustedes eran niños. Hermanos, los que somos padres tenemos un tremendo privilegio y una escuela y unos maestros en nuestros niños, pero fabulosos. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando ellos han hecho algo malo y nosotros no sabemos? Se esconden. Se esconden. Eso viene desde Adán. Miren qué viejo eso. Se esconden. Y uno los mira y dice, en algo raro anda. Algo hizo. A veces no tenemos idea, pero hay un silencio en la casa y miramos y el hijo no está. Algo está haciendo este. ¿Ah? Nosotros somos iguales. Entonces, ese cambio de actitud del hijo con sus padres, y uno dice, en algo raro anda. Y uno le pregunta, David, ¿qué estás haciendo? Y David dice, nada. Y David sabe que no es así. Y la mamá sabe que no es así. Los dos saben que no es así. Algo está haciendo.
Pero ya no está ese contacto visual, está esa cercanía. ¿Qué decir de cuando fumamos por primera vez? ¿Se acuerdan? Yo tenía un problema tremendo, porque me acostumbré a cuando llegaba a mi casa saludar con un beso a mi mamá. ¿Y qué voy a hacer ahora? Resulta que estuve fumando. Ah, chicle Adams, mentol. ¿Ah? 4. Nos pasa eso. ¿Deja de ser hijo? No, no se pierde la calidad de hijo. ¿Qué es lo que se rompe? La relación, el corazón se rompe, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación ahora con nuestro Padre. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Por esa razón Dios nos dice, miren, no vivas con esa culpa. No vivas con eso. No hagas vana la cruz de Cristo. Porque mis pecados y tus pecados los llevó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces lo que debo hacer es confesarlo, decir, Señor, perdóname. Confesarlo en sus términos, que a veces también incluirá pedirle perdón a quien nos ha ofendido. Por eso Dios nos manda a confesar. De esa manera también tenemos cuentas cortas con Dios. De esa manera el Espíritu Santo no es contristado en nuestras vidas. ¿Y es importante que el Espíritu Santo no sea contristado en nuestras vidas? ¿Por qué es importante? Necesitamos su guía. Y si nosotros no confesamos nuestros pecados, el Espíritu de Dios está contristado, no tenemos la guía del Espíritu de Dios. Si no tenemos la guía del Espíritu de Dios, podemos tener el hábito de leer la Escritura todos los días y resulta que no la vamos a entender o la vamos a entender a la pinta nuestra. Y vamos a decir, ay, qué lindo lo que el Señor me habló. Y no nos arrepentimos, no hay crecimiento, no hay entendimiento, y lo que entendimos más encima lo entendimos mal. ¿Por qué? Porque no está la guía del Espíritu de Dios, no está la iluminación que nos da el Espíritu de Dios para entender su palabra. ¿Y todo por qué? Porque no confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué debemos confesar nuestros pecados? Cuando un verdadero hijo de Dios peca, no pierde su salvación. No. Lo que pasa es que quebranta su relación con Dios. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. O sea, aquí lo que aprendemos es que si nosotros no confesamos nuestros pecados, además de no tener la guía del Señor, la iluminación del Espíritu Santo, tampoco Él escucha nuestras oraciones. Estamos sonados. Podemos aparentar todo lo que queramos entre nosotros. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si la comunión con Dios está rota? Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Otra vez, miren qué importante. No confiesas tu pecado, Dios no te oye. ¿Sí? Sí, muchas veces son intercambiables, aunque tienen connotaciones ligeramente diferentes, pero en todo es una transgresión de la ley de Dios. Muy bien, quedamos hasta aquí y vamos a continuar el próximo domingo entonces. Y vuelvan a repasar esto, ¿sí? Volvamos a repasar esto. Porque si no entendemos cómo es nuestro Dios, no vamos a avanzar mucho nosotros en nuestra vida cristiana. Porque no hay dos caminos, no hay, bueno, el camino de Dios y el camino que yo escojo. Un hermano bromeando me decía, así que tú sigues el camino de Frank Sinatra. ¿Por qué? Sí, porque sigues un evangelio a tu manera. Él cantaba a mi manera. Hay muchos creyentes. Frank Sinatra. Yo sirvo a Dios a mi manera. Lo hemos escuchado. No seamos nosotros de eso. No hay un a mi manera. Hay a la manera de Dios. No hay otro. El camino es uno solo. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Que tu bendición permanezca sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros y enséñanos y ayúdanos a obedecer. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.